Ok, bueno, ahí ya estamos transmitiendo. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente iniciando un nuevo conversatorio de Liberemos México y bueno, pues la invitación es que si tú estás escuchando, si tú nos empiezas a sintonizar, que le des compartir a esta transmisión para que, bueno, pues lleguen a más personas, es lo que les pedimos primeramente a los que están aquí presentes en la sala. Buenas tardes, Juan Pablo Róbalo, o Robalo, Esteban Villeda, Ida Paredes, Camacho y Tony Martínez. Pues muchas gracias por estar aquí y les pedimos que vayan compartiendo el link, por favor. Y para todos los que nos están escuchando, bueno, pues somos el Partido Liberemos México y estamos cada viernes reuniéndonos a las 7 de la tarde y trayendo pues diferentes temas para poder pues difundir nuestro proyecto de la gran devolución con nuestras 5 reformas. Como ya saben, pues siempre tenemos distintos puntos de vista y el de nosotros pues está respaldado con investigaciones, con hechos. Y de esta forma es que hemos llegado a desarrollar un programa para poder hacer un cambio de sistema. Queremos devolver aquellas funciones que fueron usurpadas por el Estado y devolverlas a sus dueños legítimos, es decir, a las familias, a los individuos, a las instituciones, a las escuelas, a los empresarios y poner al gobierno en su lugar. Entonces, por eso es que cada viernes pues tenemos aquí diferentes temas, coyunturas y acontecimientos que están pasando en nuestro país y en otros países que nos ayudan a filtrar la información de la desinformación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de los tigres asiáticos y de los leones africanos. Les llamamos así porque, bueno, no solo nosotros, ¿no? Sino son reconocidos a nivel internacional como estos países están creciendo. Bueno, en el caso de los tigres asiáticos, pues ya llevan rato en este camino hacia el capitalismo. A ver, un segundito. Y en el caso de los leones africanos, pues recientemente están saliendo del socialismo, de la violencia. Así es que vamos a tener este tema muy interesante que nos va a ayudar a desarrollarlo nuestro amigo Tony Martínez. Así es que, Tony, si estás listo, bueno, pues sin más preámbulo, pues adelante. Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. A ver si me puso... Bueno, está bien, se me puso ahí el diseño en mi imagen, pero bueno, no pasa nada. Pues bienvenidos todos en Zoom, profe Mansueti y el resto de las personas presentes aquí en Zoom y a los que nos acompañan también por Facebook. Pues siempre es un placer estar aquí y pues bueno, hemos estado hablando distintos temas. Mis compañeros han dado pues reuniones, realmente unas cátedras y cada vez elevan más el estándar, como lo que hizo Artemio la vez pasada. Entonces, la idea de esta semana pues es un tema muy amplio, que mientras más estaba investigando en recursos que estamos compartiendo en la realidad y recursos que uno mira también en la web, pues es muchísimo. Definitivamente estamos en pañales a lo que conocemos acerca de estas
avances, digamos, y los crecimientos que está habiendo en los tigres asiáticos, en los leones africanos. Pero nosotros pues decidimos hablar de este tema, es un tema muy interesante, y tú pudieras decir, bueno, los tigres asiáticos, esto ya se ha escuchado mucho tiempo y han ido avanzando muchísimo, los cuatro principales, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, y pues en realidad ha sido muy interesante lo que ellos han estado haciendo, y también los tigres asiáticos menores, que sería en este caso Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas. Se ha visto un movimiento muy grande, por ejemplo, en Vietnam, mucho de la economía de China en cuestión de mano de obra que se ha ido encareciendo, igual por la misma demanda, se está moviendo también a Vietnam. Entonces, todos esos traen un impulso increíble. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi mamá iba, digamos, a la frontera en Mexicali, la frontera con Estados Unidos, y pasaba a lo que se llama Caléxico, y llegaban a comprar muchas cosas, y uno decía, no, pues es que es taiwanés, eso está muy chafa, no lo compres, o es chino, y lo dejabas, en realidad no lo atesorábamos como si fuera algo muy bueno. Continuó esta situación, continuó esta revolución. Yo le estaría hablando que eso fue por allá como en el 90, ¿no? Yo creo, cuando yo tenía algunos 6 años. Por allá en el 2006, por diosidencias, entro a una empresa de trading, y hacían justamente importación de llantas chinas. Entonces me toca conocer todo este mundo de Asia, me toca viajar en el 2008 a China, y pues era otro mundo, ¿no? Llegar a Shanghai, a Beijing, a Shenyang, y a muchos de los lugares donde estaban también las fábricas de las llantas chinas. Eran llantas de camión, agrícolas, industriales, y también de auto y pasajero, pero eran un poco menos. Entonces, en aquellos entonces, 15 años atrás, todavía había muchas reservas con los productos chinos. Ahorita realmente tú ves, la mayoría de los productos que tienes a tu alrededor ahorita de electrodomésticos vienen de allá. Entonces, ¿quién no conoce marcas de celulares o marcas de electrodomésticos que vengan de esos tigres asiáticos? Entonces, ha sido una revolución increíble lo que ellos han estado haciendo en marcas de coches, en marcas acabamos de comprar una pantalla plasma aquí en la iglesia donde yo asisto, y decía eso, TCL. Yo decía, ¿qué es eso de TCL? Pues resulta que es la segunda más fuerte y es China, y se comió a Sharp y se comió a todas estas pequeñas que en un tiempo fueron importantes. Pero bueno, si hablamos de los tigres asiáticos, a lo mejor tú dices, pues es que ya son muy grandes. Pues bueno, la idea ahora es hablar de lo que ha venido después. Esto es los leones africanos. Y el uso de esto, pues bueno, lo escogió, no sé quién le puso, a China también, o a los de Asia se les conoce como los dragones asiáticos, o ya ahora como tigres asiáticos, y ha seguido el sentir de felinos. Entonces, aquellos países que están emergiendo en África se les ha denominado los leones africanos. Pero nosotros nos hemos enfocado más en nuestro estudio, no a la parte del Sahara, que sería la parte de acá arriba, sino al África subsahariana, es decir, a lo que está debajo del Sahara, ¿no? Ustedes aquí lo pueden encontrar. Y en el África subsahariana, pues bueno, África es el tercer continente más extenso después de Asia y de América. Tiene 54 estados soberanos, tiene ahí algunas cosas medio raras, ¿no? De estados dependientes y algunas situaciones medio complicadas, pero dentro de estos 54 estados soberanos, si nosotros quitamos a los países de arriba, que son los que están más pegados allá a Europa, que sería Marruecos, que sería Argelia, Túnez, Libia, o incluso hasta Egipto, hablaríamos de los que están abajo, les decía, debajo del Sahara. Y hay dos cosas muy importantes, y el profe Mansuetti nos lo ha
mostrado. Cuando comparamos a África, pues lo comparamos con su propio pasado de miseria y atraso, pero también lo comparamos con lo que está sucediendo en Latinoamérica y sobre todo a nosotros lo que nos interesa lo compararíamos con México. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con ellos? No hace mucho tiempo hablar de África, pues a nosotros nos lo pintaban como lo peor, todo el hambre, y cuando yo estaba en la primaria, bueno, yo soy 84, nací en el 84, entonces digamos no estoy tan joven como algunos en sus 20s, no tampoco tan viejo como Eric y otros, ¿verdad? Pero la idea es esta: cuando nosotros nos enseñaron en la primaria, nos mostraban una parte del África. Entonces a nosotros nos gustó mucho, unos amigos que se llaman VisualPolitik, ellos empezaron a hablar e hicieron una separación basada en aquella película famosa de El bueno, el malo y el feo, The Good, Bad and Ugly, y donde salía Clint Eastwood. Entonces, básicamente lo que hicieron es que los feos son esos que están aquí en amarillo, y los feos son esos países que nunca han tenido un proceso de evolución institucional. Son esos que justamente nos mostraban en la escuela, ¿no? Que se quedaron todavía como en órdenes tribales, donde no hay derecho a la propiedad. Tú puedes agarrar lo que tú quieras y le das con el garrote al otro y sales corriendo. Definitivamente eso está muy cavernícola, ¿no? O sea, haciendo como una exageración de ello. Y es el África prototípica que hemos escuchado. Entre ellos está Chad, Benín, Camerún, Congo, Somalia, Mozambique. Y esos son los feos. Los segundos serían los malos. Y en este apartado, en los malos, se está poniendo aquellos que comenzaron algún proceso de desarrollo, quizás han construido instituciones modernas, han empezado a crecer, pero en algún momento determinado detuvieron su desarrollo, empezaron a cambiar sus políticas y entonces esto empezó a ir hacia abajo. Entre ellos tenemos a Nigeria, a Sudán del Sur, que es el país más reciente, del 2011 para acá, se reconoció como país. Eritrea, Angola, Sudáfrica, Zimbabue. Pero tenemos los buenos, y los buenos son de los que quisiéramos hablar. Los buenos sería ese bloque en el que nunca pensamos, aquellos países que han empezado un proceso de desarrollo intenso, que van muy rápido, y todo lo que han hecho es darle libertad de autonomía a las personas, tanto en lo económico como en lo civil. No son los más ricos en recursos naturales, excepto Botsuana, que es un país pequeñito que sí tiene riquezas naturales, pero son los que han buscado crecer en emprendedores. Entonces, cuando uno piensa en África, dicen, sí, pues es que los están explotando en diamante, en oro, en recursos naturales. Pues déjeme decirle que esos han crecido de otra manera, en emprendimiento diferente, en el libre comercio de alguna otra forma, y ahorita nos vamos a asustar de lo que ellos han crecido y la ventaja que nos llevan. Pues bueno, entre nosotros hemos hecho esta broma y ya Artemio lo ha comentado. Cuando éramos pequeños a nosotros nos decían, mijo, cómete toda la comida del plato porque hay niños en África que no tienen que comer. Ahora fíjense esta imagen, este meme que parece chiste, pero es anécdota. Dice, cómete todo, hay niños en México que no tienen que comer. Y el niño le pregunta a la mamá, ¿y eso dónde es, no? ¿Dónde queda? Como cuando nosotros nos llegan a decir, no sé, Sierra Leona o Costa de Marfil, no sabemos ni dónde está. Pero la cuestión es que es una realidad, van muy rápido, y tú pudieras decir, pues, ¿qué me importa África? Pues bueno, hace cuenta que esta reunión, si la hubieran tenido acerca de Asia por allá en los 60s, la gente no hubiera pensado que Asia iba a llegar a ser lo que es ahorita. Pues África ha tenido un crecimiento increíble, mientras Europa y las Américas van en un declive en muchas de sus economías, ¿no? En distintos de los países. Algo muy interesante que hay en África es que ellos ya tienen su mercado común, que
ya está trabajando y en América Latina nosotros vamos hacia atrás, nos peleamos entre los países y no llegamos a ningún acuerdo. Esto, el AFTA, digamos, si se pudiera pronunciar así, el Acuerdo Libre, de Libre Comercio Continental Africano, pero no es algo que se cocinó rápido o como esas reformas maruchan que queremos, ¿no? De 3 minutos. Fue algo que se comenzó a hablar en el 2012. Para el 2018 ya lo habían firmado 44 países este protocolo y actualmente, cuando fue esta nota, pertenecían 52 y solo faltaban algunos como Benín, como Eritrea, como Nigeria, y no nos extraña que son de los que están entre los feos y entre los malos, ¿no? Que de alguna manera tienen una resistencia al cambio. Pero básicamente esta va a ser la zona de libre comercio más grande, bueno, ya es, desde el 1 de enero, la zona de libre comercio más grande del mundo. ¿Y qué es lo que esto va a significar? Pues un crecimiento increíble para África. Algo que está sucediendo en África a comparación en América Latina es que ya América Latina supera por primera vez la economía informal del África subsahariana. Y el punto de la economía que esté más formalizada en África que en América Latina, pues es un indicador muy importante, porque eso te habla de estancamiento, de atrasos. Y podemos ver aquí qué es lo que está sucediendo, que lo puedes ver en esta nota. Si comparas la línea azul más intensa, cómo estaban en el del 91 al 99, a cómo están del 2010 al 2014. Entonces, Latinoamérica estaba más bajo que el África subsahariana en los 90s, pero ahora ya no sucede así. Ahora el África subsahariana está por debajo del porcentaje que tiene América Latina. Y lo que ellos comentan, la principal causa de eso, según la Organización Internacional del Trabajo, es el incumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas. Y esto es básicamente o porque no conocen la ley o porque no pueden cubrir el costo de la formalidad, que sería realmente el problema más grande. Cuesta mucho ser formal, porque tiene muchísimas restricciones. Miren cómo está México hablando de empleo informal. Aquí lo pueden ver a la mitad. 53.8%. Y esto es si nosotros dejamos por un lado o sacamos aquellas labores o aquellos trabajos informales que son de la agricultura. Es decir, esto habla solamente de lo que es no de agricultura. Entonces, para que nos demos una idea de la cantidad de informalidad que existe en México. Y bueno, vas a uno de estos centros, Tepito, San Juan de Dios o Taiwán de Dios, como le decimos ahí en Guadalajara, y te das una idea de la informalidad que existe. Es una realidad. Entonces, ellos están avanzando. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues bueno, África le quita a América Latina los aplausos. En algún momento América Latina era este auge de que decían, estamos creciendo por cuestiones del petróleo, distintas cosas, se veía un auge increíble en los 2000, pero por ahí del 2015 a la fecha las cosas han empezado a cambiar y han sido en muchos indicadores, tanto económicos como en no económicos. Y esto debería alertarnos y llamar nuestra atención. África básicamente pasó, y en esta nota te hablan cómo es de que pues una empresa de medios en algún momento había dicho que África era el continente sin esperanza. The Economist se le fueron encima y después reconoció su error y ahora hablan del auge de África. Y en solo 10 años tuvieron un cambio demasiado importante. Entonces se ha cambiado el afropesimismo por el afrooptimismo y las cosas están mejorando. Siendo que en África en los 80s y 90s había guerras civiles, había golpes de Estado, había pandemias, había una economía muy frágil. En realidad en ese tiempo China era el rey y las tasas de crecimiento en Asia eran increíbles, pero en el 2019 la mitad de las economías con mayor crecimiento en el top
eran africanas. Entonces las cosas han empezado a cambiar en los últimos años. Tristemente no se nos habla de esto a veces, o no es algo que tenemos presente. Siempre tenemos presente la imagen del Congo, tantas cosas que pasaron horribles en Ruanda o en otros lugares, y eso es lo que tenemos en mente. O si ustedes recuerdan, cuando yo era niño veía estos anuncios, a veces ya bien noche, quedándote viendo la tele sin hacer nada, y salía esos anuncios de World Vision. Y en esos de World Vision te presentaban los casos más trágicos de niños con su estómago hinchado de tantos problemas con lombrices, una desnutrición terrible, y definitivamente era trágico. Y esa es la idea que nosotros tenemos de África, pero algo están haciendo y algo está cambiando. Y las mejoras y los puntos de mejora, pues bueno, nos alcanzan hasta la fecha de hoy. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, América Latina supera a África como la región con más hambruna por impacto de la pandemia. De aquí lo está diciendo la FAO, básicamente esta organización económica o en la parte de la economía de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y este hombre, Máximo Torero, decía que América Latina pues realmente es la región más afectada en cuanto a capacidad de acceso de alimentos. No es que se estén acabando los alimentos, en realidad podemos seguir produciendo alimentos. El problema es que no tienen la forma de hacer llegar esos alimentos a estos países porque no hay dinero. Entonces, tal recesión que se está viviendo en nuestros países no ha permitido que los alimentos puedan moverse de la forma que debería ser. La caída del crecimiento del PIB en la región de América Latina ha sido del -7%. Es decir, ha habido un decrecimiento del PIB. Cuando en África, también por las situaciones de la pandemia y de forma general, ojo, de forma general, todo África solo ha caído un -1.9%. Así que América Latina, ellos están estimando que pueda recuperar su nivel del PIB hasta el 2024. Y siempre ellos te hablan de estas situaciones. Imagínate la cantidad de hambre que va a haber en el Inter. Entonces, las cosas no están mejorando, sino todo lo contrario. Las cosas están yendo de mal en peor. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos aprender de ellos? Pues bueno, veamos un poco algunos casos en específico. Veamos Ruanda. Yo creo que todos tienen presente en su mente haber escuchado de Ruanda. Por allá en el 94 hubo un genocidio terrible, una de las mayores atrocidades en la historia, donde por 100 días los ruandeses se mataron y básicamente el gobierno que estaba compuesto por una de las tribus, que era la que estaba en el poder, los Hutus, masacró a casi 1 millón de otra tribu, que eran los Tutsis. Y básicamente en Ruanda, 1 de cada 5 fue asesinado. Es un país pequeño, si ustedes pueden ver aquí, tiene 12 millones de habitantes, pero desde el 2001 ha estado registrando un crecimiento anual del 9%, más o menos hasta el 2016. El dato que te aparece aquí es al 2018, de un 6.1%. Si nosotros hablamos de eso o pensamos en ello en México, pues en realidad cuando llegamos a tener un 3%, un 2%, estamos brincando porque en realidad más o menos se compensa con la inflación. Ahora imagínate un 6, un 9%, que es lo que ellos están creciendo. Pues bueno, en estos lugares ha habido guerras por mucho tiempo, y lo que ha pasado ahora en 15, 20 años, pues Ruanda se está poniendo de moda en el mundo financiero, y hay un hombre que es el presidente que se llama Paul Kagame o Paul Kagame, que él tiene ya 17 años. Desde ahí es algo que a nosotros nos causa ruido, porque de alguna manera en la escuela nosotros nos enseñaron que quedarte mucho en el poder, eso es algo malísimo, aun cuando
nos puedan pintar de lo peor a Porfirio Díaz, pues hay muchos avances que hizo Porfirio Díaz. No voy a hablar de los oscuros, porque realmente siempre hay claros oscuros en todo esto, pero no nos debería asustar, porque esta gente puede decir, bueno, no importa que tenga mucho tiempo, el problema es que antes tenía hambre y me estaba muriendo de hambre y ahora las cosas están mejorando. Entonces, si yo veo que las cosas están cambiando, ¿por qué voy a pedir un cambio? Al final de cuentas, sí han pedido un cambio, ha habido distintas situaciones, pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Pues muy curioso, Paul Kagame, después de que llega, hay distintas situaciones dentro de la historia de Ruanda muy interesante, cuando él llega y toma la posesión finalmente en el país, pues empieza a viajar, viaja a China, a Singapur, a Tailandia, a los países emergentes, y lo que ellos hacen es que tienen o definieron una visión Ruanda 2020. Es decir, se están manteniendo en una visión. Algo que nosotros no gozamos en México. En México, ¿qué es lo que tenemos? Llega el siguiente sexenio y el que acaba de pasar no sirve nada, lo tumbo todo y vuelvo a empezar. A lo mejor lo hizo peor, esa persona, llega el otro, no sirvió nada, ni esto ni lo otro, entonces tengo que empezar de cero. Y no hay un seguimiento y es muy complicado, es una realidad que en 6 años las cosas se mejoren, pero la cosa es que no se están sentando ni las bases desde el año 1. Y ese es el problema que nosotros vemos. ¿Qué es lo que han hecho ellos para que, desde que entró Paul Kagame, los ruandeses han triplicado sus ingresos en esos 17 años? Pero ¿qué es lo que ellos han hecho? Pues bueno, han apostado para favorecer la creación de empresas. Hay muchos países en la región, en África y a los alrededores, que se necesitan semanas o en algunos hasta meses para crear una empresa. Pues bueno, en Ruanda solo se necesitan 2 días para hacer todo el papeleo. Y pues no es extraño pensar que esto ha traído toda clase de inversionistas, gente de China, gente de Estados Unidos. Otra cosa que ellos han estado haciendo es que han estado construyendo muchas carreteras, han estado invirtiendo en plantas generadoras de electricidad, razón por la cual ellos tienen pues su deuda pública y pues realmente es algo que se ha necesitado para crecer. Pero han estado avanzando muchísimo, creciendo 8% y a veces mejor que otras economías emergentes como China o Vietnam. La mortalidad infantil ha caído un 60%, SIDA y malaria ha bajado muchísimo porque ahora hay servicios de salud disponible. Cuando hay dinero presente, las cosas empiezan a cambiar en todos los sentidos. Entonces, básicamente ellos fundamentan en 3 pilares: la facilidad para invertir dinero desde el extranjero y hacer negocios, construcción de infraestructura y tercero, que el gobierno garantice la seguridad. Y aquí es donde aparecen una vez más los claros oscuros, porque a veces la represión o la tolerancia, ellos la tienen a raya, a punta de pistola, ¿no? Porque ya no se puede hablar en términos tribales. No puedes decir yo soy Tutsi, yo soy de los Hutus. No puedes decir de tribus porque esto genera una ira. Y realmente fue lo que trajo el genocidio. Entonces el presidente ha dicho, a mí no me llamen que soy de tal tribu, a mí díganme que soy de Ruanda. Yo soy un ruandés igual que los demás. Entonces, bueno, de alguna manera esto ha significado en que pierdan ciertas libertades quizás de expresión o de prensa. No es la perfección andando. No es la perfección andando. Sin embargo, están cambiando y están mejorando. Pero ¿qué decir de Botsuana? Este es un país pequeño. En 2016 celebró apenas sus 50 años de independencia. Algo curioso que a veces no tenemos en mente, pues los países en Latinoamérica, muchos de ellos se independizaron en los 1900, pero en los 1800. Pero en el caso de África, muchos de ellos fue después de la Segunda Guerra Mundial, en 1961, en 1963, en el 66. Es decir, son independientes hace muy poco. Y han tenido un avance muy fuerte después de esto, después de haber sufrido mucho tiempo por las colonias europeas, muchos de ellos. Pues
En el 66, en 1966, cuando se independiza Botswana, era uno de los 10 países más pobres del planeta. Y en ese ínter ha sufrido mucha sequía, ha sido el segundo país más afectado por el VIH, pero ahora su PIB per cápita es equivalente a países como Colombia o como Brasil. Entonces, podemos ver ahora un crecimiento pequeño ya en el 2018, sin embargo, su Producto Interno Bruto per cápita pues es más grande si se fijan a lo que tiene, y esto puede bajar simplemente por la cantidad, o puede subir simplemente por la cantidad de población. En este caso, pues son poquitos, ¿no? Pero es interesante, siendo un país tan chiquito, lo que han estado haciendo. Le apostaron a buenas instituciones, ser prudentes con los presupuestos y sobre todo seguridad jurídica. El que tú le des seguridad a empresas es otra inversión. Uno más. Tanzania. Yo creo que este ya lo han escuchado. Ese se independiza. Bueno, esta es una unión más rara, como de dos áreas. Una de ellas se independiza en el 61, otra en el 63. Y muy pronto entraron en un socialismo africano, que lo sufrieron por muchos años y eso los llevó a una hambruna increíble. Pero cuando entra John Magufuli, denominado el bulldozer, pues él empieza a hacer ciertos cambios, saca de la nómina a 10,000 trabajadores fantasmas que estaban en el Estado, que le costaban $2 millones al mes. Y tú dices, pues bueno, hizo algo muy bueno, pero realmente después de esto ha puesto muchas trabas a inversiones extranjeras, y Tanzania es una de estas que pudiera ser que no siguiera avanzando por estos cambios que hubo. Sin embargo, bueno, lo que sucedió en el 2020 es que él se puso muy duro con arrestos a líderes de oposición, empezó a revocar licencias a periódicos, es decir, mucha censura, ya no permitieron que se televisara o que tuviera cobertura los debates del Parlamento para que no se escucharan las críticas al presidente. Entonces, hubo mucha censura, pero esto ya realmente se acabó. Bueno, el presidente curiosamente se muere con unas situaciones ahí medio raras de COVID y entra la vicepresidenta. Vamos a ver cómo sigue avanzando. Pero fíjense estos números. ¿Cómo era el PIB o la evolución del PIB del África subsahariana? Ahí pueden ver la gráfica como más rosa. Y fíjense la evolución del PIB en Tanzania, todavía hasta el 2015, con un crecimiento muy, muy, muy interesante. Si nosotros graficáramos México a unos años atrás, pues estaríamos como en el 3 por aquí. Actualmente pues estamos en números negativos, ¿no? Ya en los últimos, en el último año ya -8, -3, hemos estado sufriéndolo, ¿no? Último, Etiopía. Eso se le ha denominado la nueva China africana. Pues este es un país más grande, tiene 108 millones de habitantes, y es una realidad que aún así el 20% tiene problemas nutricionales, pero su economía se ha multiplicado por 5 del 2006 al 2016, y el crecimiento del PIB real ha superado como el 10% cada año. Entonces, este país que ha estado creciendo, pues en realidad, cuando un país se abre al mundo a poder tener comercio con otros países, pues eso tiene sus consecuencias sociales, y en este caso han sido muy buenas. En el caso de Etiopía, desde el año 2000, la esperanza de vida media ha crecido 13 años. El número de trabajadores con al menos la educación secundaria terminada ha crecido en un 50%, y pues la pobreza ha disminuido considerablemente. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Pues bueno, han apostado por ser más atractivos que sus otros vecinos en cuanto a la inversión extranjera. Han buscado tener una economía estable y un marco fiscal atractivo. Y, por ejemplo, la importación de bienes de capital no pagan ningún arancel. Entonces, ellos le han estado apostando muchísimo a este avance, y es interesante cómo ellos siguen creciendo. Si tú y yo lo comparamos, por ejemplo, con Latinoamérica, fíjense cómo está el PIB per cápita
de Etiopía comparado con Vietnam, que es otra de los países emergentes, comparado con Latinoamérica, que sería el verde. Entonces se pueden dar cuenta cómo en los 2000 han estado muchísimo mejor que Latinoamérica como región. Entonces, algo están haciendo, algo está cambiando y algo está mejorando entre ellos. La pobreza ha ido disminuyendo, habiendo el 70% de la población en pobreza, ahorita andan en números por debajo del 30%, y tú pudieras decir, oye, pues esto sigue siendo muchísimo. Pues sí, sigue siendo muchísimo, hay muchísima pobreza, pero pongámoslo en perspectiva. En el 2018 en México había un 48.8%, entonces nos pondría eso más o menos como por aquí. En el 2018. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues ahora en el 2020, gracias a situaciones económicas que ya venían mal, que el gobierno se lo pudiera achacar directamente a la pandemia, al COVID, esto ha traído 9.8 millones de nuevos pobres en México. Así que ahora estamos hasta acá, 56.7% de pobres en México. Entonces, cuando ya lo ves en perspectiva, tú dices, yo pensé que estábamos mucho mejor que Etiopía, ¿no? Entonces, las cosas han estado mejorando para ellos, solo que a veces no lo vemos de esta forma. Pero ¿cómo ha llegado Etiopía hasta aquí? Pues bueno, ha copiado mucho de Pekín, de las empresas chinas, han inyectado mucho capital. China ha metido mucho capital, que ahora es el mayor socio comercial de Etiopía. Y hay algo curioso. O sea, realmente se han traído el modelo chino. En el modelo chino hay un estado muy grande. Una vez más, no es lo óptimo, pero han tenido avances. Es decir, en Etiopía, por ejemplo, las empresas del gobierno, lo que han estado haciendo últimamente es que se están manejando como empresas o como negocios normales. Por ejemplo, el presidente de Fairfax Africa Fund dice, a pesar de que Ethiopian Airlines es 100% propiedad del Estado, se dirige como un negocio. La Junta dirige la empresa como si se tratara de British Airways o United Airlines. Entonces, esto ha sido importante para ellos. Y lo tercero, pues es que han hecho muy atractivo la inversión extranjera directa. Han desarrollado zonas económicas, incentivos fiscales, han financiado distintas cosas para que esto se pueda mover. Y, por ejemplo, la empresa textil ha crecido muchísimo. Si tú compras en tiendas como H&M, como H&M o Calvin Klein, probablemente vas a ver que viene hecho en Etiopía. Entonces ha habido muchos cambios. Ahí entró un hombre llamado Abiy Ahmed Ali como el primer ministro, que de hecho hasta ganó el Premio Nobel de la Paz. Ahorita ya tiene sus claros oscuros ahí por una guerra que tiene con una de las tribus que está dejando un poco el poder. Esta es una situación complicada, pero al final de cuentas están avanzando. Miren aquí cómo ha crecido la inversión extranjera directa en Etiopía en los últimos años, para que se den una idea del crecimiento. Esto nosotros en México, con el adoctrinamiento que podemos tener en la escuela de la mañanera, en la escuela de las mañanas de nuestro presidente, pues esto nos suena a vender el país. Pero bueno, resulta que esto funciona y esto hace que entre dinero, realmente la rueda empieza a girar y esto genera mucho más crecimiento, genera mucho más empleo y las cosas empiezan a mejorar para todos. La educación empieza a mejorar, el acceso a la salud empieza a mejorar y las cosas han estado muchísimo mejor. Entonces, mucho de lo que ha estado haciendo Etiopía también es que ha abierto las puertas al mundo con un plan sin precedentes de privatización. Entonces, parece que las cosas ahora están empezando a cambiar de tener un Estado muy grande a tener ahora muchas más empresas privadas. Entonces, nos podemos dar una idea y ya no quisiera extenderme más en el tiempo, hay mucho material para
para otra oportunidad, pero yo creo que nos da una idea muy fuerte de lo que está pasando allá en comparación con lo que estamos viviendo nosotros en México. Están creciendo muchísimo, se están cambiando básicamente de estar en guerra, de estarse matando, y nosotros lo hemos aprendido. Cuando tú no tienes política, cuando no tienes verdaderos partidos políticos, ¿qué es lo que va a haber en su contraparte? Violencia. Porque no hay acuerdos, porque no se ponen digamos, en un pacto en común hacia lo que quieren hacer, y las cosas se resuelven a tiros, con misiles, a machetazos, como en el caso de genocidio de Ruanda. Y las cosas son trágicas. ¿Qué es lo más que han hecho? Bueno, abrir sus mercados. Han estado abriendo sus mercados. Ahora pueden comercializar entre otros países. Han hecho las conexiones precisas de carreteras, ferrocarril. Han invertido muchísimo, y China ha invertido muchísimo en líneas de ferrocarril para que puedan irse del centro de tal lugar a tal puerto para que ellos puedan salir. Ah, pues es que China tiene sus intereses. Claro, tiene sus intereses, el dinero que es interesado y va a buscar dónde pueda generar más. Esto es una realidad, pero la cosa es que eso está permeando y está bajando a las personas. La persona fundadora de la empresa en la que yo trabajo, él tenía una frase que a mí me gusta mucho, y él decía, pues es que cuando le va bien a la empresa, esto tiene que chispear, tiene que realmente salpicar a la gente de abajo. Entonces, igual pasa en los países. Cuando empieza a haber dinero, cuando esto empieza a moverse, salpica a todas las personas hacia abajo. Se empieza a mover y empieza a haber mucha más finanzas en los bolsillos de las personas. Entonces, yo creo que esto nos da una idea muy interesante de lo que está sucediendo por allá. Hay muchísimo que pudiéramos hablar al respecto, pero esto es a grandes rasgos de los tigres asiáticos a los leones africanos. ¿Qué es lo que nosotros estamos presentando? Pues bueno, ser parte de los jaguares latinoamericanos. Nosotros queremos ser los jaguares latinoamericanos, queremos llegar a ser esos países emergentes que también puedan hacer cambios, reformas importantes para que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, puedan voltear a vernos. Entonces, si nuestro problema es como región, pues bueno, nosotros sabemos que como región tenemos que traer la solución. Así que lo que hemos estado haciendo nosotros en el Foro Liberal de América Latina, pues es unirnos, más de 15 países ya unidos para hacer un cambio diferente, y puedes ver aquí Ecuador, Uruguay, ahí estamos México, Colombia, está El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perú, Paraguay, Guatemala, Venezuela también. Entonces, bueno, República Dominicana, Argentina, Chile, Costa Rica, y el caso de Costa Rica, ellos están muy cerca de poder tener el primer representante o diputado ahí, ¿no? Con nuestro buen compañero. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos anhelando que nuestros países puedan aplicar las 5 reformas: una reforma política con gobiernos limitados, una reforma económica de podamos abrir los mercados, que podamos realmente quitar todas esas leyes malas que evitan que podamos tener una economía libres. Y en la reforma social estamos teniendo 3 para básicamente educación, sistemas de salud y para pensiones. Entonces, esto es el panorama. Digo, me extendí en tiempo, discúlpenme. Era muchísimo lo que había que cubrir. Espero que más o menos nos quede una idea de ello, y pues esto nos dé un poco de hambre para conocer un poco más. Pero si quieres podemos ir al chat, Eric, y no sé si estás viendo, Eric, también en Facebook, en caso de que haya alguna duda, y todas las dudas las va a contestar el profe Mansuetti, que ya está listo ahí, que él está más
digamos, más pulido en la cuestión de África. Aquí Aleida nos, bueno, déjame subo un poco más. Bueno, ponías ahí, Eric, de las compañías de renombre como Nike y otras compañías, ¿no? Juan Pablo Robalo y ponía un link interesante, habla de la historia de Tanzania, Ghana, Costa de Marfil y Nigeria, después de su independencia y cómo tomaron distintos caminos de política económica. Muchas gracias, Juan Pablo. Igual lo podemos nosotros compartir en el chat de Facebook. Aleida pregunta, y no sé, profe, si quisieran comenzar usted, o igual yo le sigo. Dice, los cambios económicos en África se debieron a reformas en sus leyes. ¿Ese es el factor de cambio real? ¿Qué diría, profe? Por supuesto, Aleida, léete mi libro Las leyes malas. Todo el problema está en las leyes de inspiración socialista y estatista y mercantilista que nosotros combatimos. El problema está en las leyes. Por eso, el poder está en el Congreso. ¿Okay? Ahora, ahí quiero comentar un señalamiento que hizo Tony, que son países jóvenes, mucho más jóvenes que los nuestros. Los países latinoamericanos somos viejos, y no solo comparado con países como los de África, incluso la India se independizó en 1947. Israel fue creado en 1948. O sea, a ver, 150 años, siglo y medio después que nosotros declaramos las independencias a principios del siglo XIX, como señaló Tony. ¿Ok? Incluso somos países más viejos. Lo que pasa es que tenemos el seso podrido, con ideas estúpidas y que no van con la realidad. Se nos dice siempre que somos países jóvenes, comparados con lo de Europa. No. Italia se hizo un país 50 años después que nosotros éramos un país. Y lo mismo Alemania. Son países europeos. Italia, Alemania, ¿okay? Grecia también se independizó del Imperio Otomano en 1820. 10 años después, bueno, aquí estábamos en la batalla de Ayacucho, digamos, en Sudamérica, somos países viejos, y viejos con malas viejas mañas. El estatismo, el socialismo, la burocracia, la mentalidad antiempresarial. Los países más jóvenes que nosotros no arrancaron con esas viejas mañas, y cuando sí lo hicieron, caso de los africanos, estamos hablando de los africanos, como por ejemplo con el socialismo. Las primeras independencias en África subsahariana fueron a comienzos de los 60, y fueron los socialistas los que tomaron el mando. Pero eso se los quitaron de encima a los 2, 3 décadas. En los 60 eran casi todos socialistas, pero después, en los 80 y en los 90 empezaron las reformas. O sea, el socialismo no duró mucho en África, se lo sacudieron. Pero aquí es imposible. Aquí en México tenemos socialismo desde 1917. O sea, más de 100 años con el socialismo en México. Compare con África lo que es 30, 35 años ya se sacuden el socialismo. Incluso en África se da, por ejemplo, casos como en China también, los que se comienzan a sacudirse el socialismo son los partidos socialistas, ¿ok? Y entonces, al igual que en China, el Partido Comunista o Socialista
sigue como partido único, hegemónico, dominante o casi hegemónico, casi dominante, no muy democrático a veces, pero deja de ser comunista, se transforma en capitalista y de comunista le queda el nombre de recuerdo. ¿Ok? Eso ha sucedido en África no hace mucho tiempo. En cambio, en América Latina no podemos salir de esto. Nosotros pensábamos que en los 90, cuando llegaron los neoliberales con el consenso de Washington, íbamos a salir del socialismo, pero no fue así, porque las reformas fueron muy tímidas, muy pocas, muy superficiales, y entonces, amaneciendo el siglo XXI, llega Chávez con el socialismo del siglo XXI, y eso se impone con Mujica en Uruguay, Correa en Ecuador, Lula en Brasil y demás. Y sigue por esa vía. Y Chile, que era el país modelo, el crecimiento y tal, bueno, ahora ya está listo para la guillotina, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos el martes que viene, aprovecho para invitar, vamos a pasar una revista, los que no están en el gimnasio y me avisan y yo los incluyo, eso es gratis, no se paga. Los lunes se paga, pero los martes no. Entonces vamos a hacer una revisión de país por país de América Latina el martes, para que vean cómo todos estamos mal. No solo México, no solo Argentina. Brasil también fue con Bolsonaro otra ilusión que nos hicimos algunos, pero al poco tiempo ya empezó a tropezar y a carecer de un norte, como dice, como recordaba de la visión 2020, Tony. ¿Okay? Eso es lo que tenemos nosotros. Y esa visión 2020 no fue solo de ese país, de Ruanda, fue de muchos países africanos que hicieron lo mismo. Y eso es lo que tenemos nosotros. Las 5 reformas, la gran devolución, la gran visión de país. Pero anda vos a hablar de eso con un latinoamericano, es imposible. Gracias, Tony, eso quería señalar. Juan Pablo dice, habla de la tasa de natalidad. Sí, África tiene una elevada tasa de natalidad. Pero eso es una gran ventaja. No son países viejos como los europeos que encima tienen sistemas de pensión que cuando más vieja se hace la gente y menos joven, digamos, menos aportan y más sacan del sistema de reparto que se llama, no un sistema de capitalización individual como tenía Chile, por ejemplo. Y ese es un problema para ellos, la juventud de la población. En África la tasa de natalidad es muy superior al resto del mundo. Pero, ojo, ¿por qué? Porque disminuyó la mortalidad infantil, como señaló Tony. Entonces, claro, siempre han nacido muchos niños en África, lo que pasa es que se morían al poco tiempo por las enfermedades crónicas, endémicas, etcétera, etcétera, y después el SIDA, el chikungunya y todo esa, el chikungunya y toda esa cosa, pero ahora no. Entonces, ¿qué pasa con los niños en África? Que siguen viviendo y siguen creciendo, se hacen jóvenes, estudian, hay educación privada ya en los Leones, ¿ok? Se reduce brutalmente la tasa de analfabetismo, ¿ok? Y la gente empieza a adquirir habilidades y destrezas productivas. No como la universidad en Europa y en América Latina y en Estados Unidos también, que se empiezan, las universidades transmiten habilidades y destrezas improductivas. ¿Okay? Entonces, porque siendo la educación privada es mucho más sensible a las demandas del mercado, a las demandas laborales.
Entonces la gente no estudia carreras marxistas como antropología, sociología, filosofía en África. No, no, no. Estudian economía, administración, gerencia, estudian carreras técnicas, ingenierías, un montón y tal. Porque el socialismo en África lo habían impuesto los líderes que habían ido a estudiar marxismo a las universidades europeas, principalmente París y Berkeley en Estados Unidos. Entonces llegaban y ponían socialismo para todo el mundo. Pero eso cambió drásticamente y cambió para mejor. El caso de China mira, China es otro caso que estudiamos bien los lunes y los martes cuando tenemos reuniones de estudio. ¿Ok? China es otro caso que estudiamos bien. China es el caso de un partido comunista que dejó de ser comunista. No dejó de ser autocrático, autoritario, llámele como usted quiera, pero ya no es totalitario. Autoritario sí, totalitario no. Entonces, en China, las empresas privadas, no todas son dependientes del gobierno y eso. Algunas que son, ellos dicen, estratégicas, entonces sí, pero no todas. Entonces las empresas chinas, ¿qué es lo que están buscando en África? Hacer negocio como cualquier empresa. ¿Ok? Entonces dice, pero que hacen negocio con las riquezas naturales, con los productos primarios, porque China necesita. Bueno, pero ¿y cuál es el problema? Okay. Si los recursos no se van a acabar, ya se vio que esa mentira del Club de Roma, de que los recursos, que se va a acabar el petróleo, se va a acabar el manganeso, se va a acabar esto, lo otro, todo, ay, no, esos eran todos cuentos. Entonces, las empresas chinas en algunos casos hacen negocios con los recursos económicos de origen natural, que no son recursos naturales, son recursos económicos de origen natural. Pero no todas. En África venden computadoras Lenovo, como la que yo tengo aquí, y tablets Lenovo, como la que yo tengo aquí. Lenovo es una empresa china, porque lo que decía Tony es verdad. Los productos chinos al principio tenían fama de poca calidad, muy pobre, pero han ido mejorando, porque el capitalismo, y ahí sí voy a decirlo porque aquí el capitalismo es implacable, por eso no les gusta a la gente el capitalismo. La competencia es implacable. Tenés que hacer bien las cosas porque si no, saliste del mercado porque viene otro y te desplazó. ¿Ok? No, profe, por ejemplo, en el caso de China, en lo que yo conocía en las llantas, si tú llegabas con una, digamos, una empresa de manufactura de llantas y tú le decías, yo quiero una calidad parecido a Michelin o a Bridgestone, ok, yo te hago eso, pero te va a costar más. Claro. Sí, ajá, ojo. El problema con los productos baratos, con los productos caros, ¿okay? El problema con los productos de calidad es que son caros y no todo el mundo lo puede comprar. Entonces muchas empresas, y no solo China, muchas empresas hacen productos baratos porque si los hacen de mejor calidad, o sea, más costoso, no van a encontrar mercado, sobre todo aquí en América Latina, donde la pobreza llega y se instala y crece cada vez más. Miren mi país natal, Argentina. La pobreza pasó en 25 últimos años, o digamos los 20 años de este siglo, pasó de un 30% de la población a más del 50%, arañando los 60% de pobres en Argentina. Y por aquí vamos parecido. Entonces, no tienen plata la gente, no tiene poder adquisitivo, poder de compra el mercado. Entonces, tienen que hacer productos no tan buenos para que se puedan vender. Entonces, si de repente, fíjese una cosa, los chinos tienen interés en que los africanos progresen porque no le van a estar vendiendo productos baratos todo el tiempo, ¿ok? Tiene que haber
riqueza suficiente y poder de compra en la población para absorber productos, buena calidad, pero con un precio que para los pobres latinoamericanos es inaccesible. Es que aquí en América Latina vamos recontra mal, los productos son caros, como explicaba Tipito Enojado. Los productos son caros porque los gobiernos le meten 50.000 impuestos a fin de recabar dinero para darle subsidios y planes sociales a la gente para que pueda comprar los productos caros. Es una cosa de loco. En África ya salieron de eso hace mucho tiempo. Y ojo que la India no anda tan mal tampoco. Narendra Modi es el actual primer ministro, gente de derecha. O sea, en África y en la India hay gente de derecha. ¿Ok? Ok. Profe, algo que se me pasó comentar que está Ajá. muy interesante. Si pueden darse la vuelta por este libro. Dambisa. Dambisa es genial. Dambisa Moyo, este libro de que se llama Ayuda Muerta, básicamente lo pudiéramos traducir así, ¿por qué la ayuda no está funcionando y cómo es que hay una mejor forma, digamos, para África? Y la premisa de este libro es que los millones y millones de dinero, porque son millones y millones de dinero los que ONGs han juntado y sueltan en África, pero no está funcionando, porque en realidad la gente no lo aprovecha y no se está incentivando, digamos, el desarrollo de las empresas. De hecho, ha sido contraproducente porque gente que empieza con su capital, digamos, o productos nacionales, llega el dinero o productos subsidiados, pues hace una competencia desleal, truena lo que es. De ahí la gente no lo cuida y pues esto es un ciclo loco, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que nosotros tenemos y sobre todo en ese sexenio en el que se ha regalado dinero a diestra y siniestra, la solución no es por ahí. La solución no va por ahí. Ese dinero que el Estado da o que te pueda dar una ONG termina pronto. Entonces, lo que está haciendo aún China y lo que tú puedas decir de China, pues bueno, ellos están invirtiendo para generar dinero, no regalando dinero a borbotones. Entonces, eso está muy interesante para que se nos quite también uno de esos paradigmas, que la solución es dinero per se. Dale dinero a la gente y va a ser la solución. No. Esa no es la solución. La solución es que la gente tiene que generar, porque si no, se lo va a comer o lo va a tirar o lo va a desperdiciar. Entonces, a mí hizo interesante que lo puedan ver, dense una vuelta por ese libro y yo no lo he leído completo, creo que solo está en inglés, pero he visto ciertos resúmenes y está muy interesante y la autora tiene varios libros muy interesantes, ¿verdad, profe? Dambisa Moyo, sí, es muy buena, muy buena. Aquí Aleida me pregunta, le pregunta al profesor Mansuetti con 2 T. No, ese no soy yo, Aleida, es una sola T, por favor. Por favor, Aleida, no me quites la bendición de Mateo 5:5. Los mansos heredarán la tierra. Mansos en plural es Mansueti en latín, con una sola T. Gracias. Mira, Aleida, Juan Antonio te dio la respuesta. Juan Antonio te dice, el mercado decida. El problema, Aleida, no es solo de carreras técnicas versus humanísticas. Yo no estoy diciendo, por favor, que la gente estudie ingeniería en vez de filosofía. No estoy diciendo eso. ¿Y por qué no estoy diciendo eso? Y porque lo fundamental es que no hay empleo para tanto universitario. Y no importa lo que haya estudiado. Estoy cansado de ver conductores de taxi o de Uber o lo que sea, o empleados de call center atendiendo llamadas que son licenciados en administración de empresas, ¿ok? O son técnicos superiores o ingenieros incluso en alguna rama de ingeniería. No tienen empleo, ¿ok? Y no tienen empleo un poco porque la universidad no les capacita para los empleos, porque es una universidad
una educación controlada y tutelada por el Estado, y el Estado no es sensible a las demandas del mercado laboral. ¿Okay? Un poco por eso, y otro poco porque la economía no da para generar empleo. Y ahí da lo mismo que tu título diga que tú eres licenciado en filosofía o en administración de empresas, da lo mismo, igual vas a ir a manejar un taxi. ¿Ok? Así hayas estudiado la dialéctica de Hegel o la contabilidad empresarial, no importa, igual está fregado porque la economía no da. ¿Ok? Hay un señor que no me acuerdo, lo voy a buscar ahora. La educación es una estafa. Bryan Caplan. Ajá, aquí está. ¿Cuál es la mayor estafa del mundo? La educación. Moisés Naim. Pero no encuentro el libro. Ah, Bryan Caplan, ya va. Quiero ubicar. El libro. Aquí está. La educación es un fraude. La educación es una pérdida de tiempo y dinero. ¿Ok? Y aquí voy a poner en el chat Bryan Caplan. Yo lo conocí personalmente en Guatemala, en la UFM, y es el autor de este libro que lo voy a poner aquí. Y como dice Juan Antonio, lo mejor es que el mercado decida y cada quien decida qué es lo que quiere estudiar. Ahora, el problema es que los mercados no son libres y por lo tanto la economía no es eficiente, no se produce suficiente riqueza para generar bienestar y prosperidad y además empleo. ¿Ok? Entonces ahí tienes a Leida la reseña de BBC del libro de Bryan Caplan. Hay videos también, hay una entrevista que le hace Moisés Naim a Bryan Caplan. Y Moisés Naim no está muy convencido de la tesis de Bryan Caplan, que la educación no sirve para nada. Entonces, bueno, es interesante ver la discusión entre los dos. ¿Está bien? La educación del Estado es la que no sirve para nada. Es que toda educación está controlada por el Estado hoy en día. Porque, ¿cuál es la educación privada? Ajá, ¿qué tan privada es la educación privada? Muy poco, porque el Estado te dice lo que tienes que enseñar. El Estado te dice cuál es el currículum, cuáles son los contenidos, las materias y los programas. Incluso los libros recomendados, y a nivel de primaria el Estado es el que te dice cómo los niños tienen que ir vestidos y las maestras también, el Estado todo. En cambio en África, voy a poner otro libro, espero que lo agarren a los libros y la información que estoy poniendo. Hay un libro sobre educación privada, mucho en África. Aquí está, ya lo encontré enseguida. La clave para educar a los pobres es la educación privada de bajo coste. Claro, porque no hay costos burocráticos del Ministerio de Educación y todo eso. Ahí está James Tooley se llama, la revolución de la educación privada a bajo coste. ¿Okay? Ahí hay mucha información sobre África porque el autor, James Tooley, ha estado trabajando en África promoviendo la educación privada. ¿Está bien? Ok, Tony, gracias. Muy bien, profe. Tony tuvo que salir y bueno, pero
Aquí nos quedamos todavía un ratito, profe, con lo que ya han venido conversando y no sé si hay alguna, déjame ver si hay algo acá en el Facebook. Gracias a Leida por las preguntas. Y bueno, de esto se va a hablar el lunes también, ¿verdad, profe? Bueno, Por ahí. voy a pasar el comercial. El comercial de una vez. Los lunes estamos estudiando los países, ¿ok? En los lunes estudiamos Inglaterra, Polonia, España, estudiamos los países africanos. El próximo lunes nos toca una revisión de algunos países que son leones africanos comparado con otros africanos que no son leones. O que sí son leones, pero no son democráticos, porque está el problemita ese, bueno, no es un problemita, es un problemón. No, la gente que dice, claro, para imponer el liberalismo se necesita una dictadura. A veces sí, ¿qué quiere que le diga? A veces sí, a veces no. Y entonces esos son los casos que comparamos el lunes que viene. Los países de los leones africanos, hay algunos que son muy democráticos. Botsuana es la democracia más antigua, más estable del continente africano. No hay, muchos países latinoamericanos envidiarían la democracia de Botsuana, pero hay otros que no son tan buenos como ejemplo, digamos. Eso lo vamos a estudiar el lunes. El lunes hay que pagar $50 por inscripción, pero hasta 4 caben en cada inscripción. ¿Ok? Bien. Y los martes, sin pagar nada, estudiamos temas puntuales. Por ejemplo, hemos estudiado la revolución molecular disipada, que es lo que está sucediendo en Chile y en Colombia. Y hay, por cierto, en el grupo hay algunos colombianos que son de Cali, que es la ciudad donde ardió Troya. Y hemos estudiado también casos puntuales, como por ejemplo las elecciones en Perú, todo eso lo tenemos programado para estudiar. Y en la realidad, que son los lunes, tenemos programado seguir con el tema de África, pero esta vez comparado con América Latina. Vamos a estudiar el mercado común africano, el que Tony mencionó, el más grande del mundo, que entró en vigor el 1 de enero de este año. Y es importante porque en el mercado común africano no se hace lo que se hizo en todas las experiencias de integración latinoamericana, de dividir a los países en grados de desarrollo y darle regímenes excepcionales a los de países MDR, menor desarrollo relativo. Eso fue siempre así en América Latina. En África no. Claro, los países firmaron algunos con reservas, eso es normal en la diplomacia, pero no hay países de menor desarrollo relativo, países MDR, como había siempre, por ejemplo, para Bolivia y Paraguay en América Latina. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer como lo hicieron los africanos y no como lo hicimos aquí en América Latina? Muy simple, que entonces los que tienen menos desarrollo, los que están más atrasados, los más pobres, entonces se pueden subir al tren. O sea, se corren o se encaraman, como dicen en Venezuela, porque se suben al tren y los más desarrollados sirven entonces de como de locomotora del tren, ¿okay? Arrastrando a los demás en la ruta del progreso verdadero, no el progreso de los progresistas, entre comillas, del progreso verdadero del bienestar y el desarrollo. ¿Okay? Estamos empezando en Costa Rica con el Partido Unión Liberal de Costa Rica, que
ha adoptado las 5 reformas, cosa que a mí me sorprendió agradablemente porque yo no lo esperaba. Yo tiendo a ser pesimista, ¿ok? Tiendo a ser pesimista. Pero finalmente, después de mucho trabajo y esfuerzo de Johan Quesada, que salió electo el secretario general la semana pasada, y probablemente sea el primer diputado 5 reformista de todos nuestros países, adoptaron las 5 reformas, entonces estamos haciendo un programa de formación rápida para todos. Porque es que nosotros hemos hecho al revés que los liberales y libertarios. Los liberales y libertarios forman a la gente con Mises y Hayek y todo eso, ¿no? Entonces les meten que, ok, el libre mercado. Y después la política, pero a la política no le entran nunca, porque se quedan ahí en eso del libre mercado y tal, y nada más. Juan Antonio sabe de lo que estoy hablando porque él viene de ahí, de la Fundación Salinas y todo eso. Si no me equivoco, Juan Antonio me corrige, por favor. Nosotros estamos haciendo al revés. Agarramos gente que viene o no viene del mundo libertario, ni de esos encierros académicos, o viene de las empresas, ya sea como empresario o como gerente, ejecutivo, etc. La gente que nosotros reclutamos en el Movimiento 5 Reforma viene de ahí, o sea, no viene de los encierros libertarios. ¿Ok? Entonces, o algunos vienen de la política también, lamentablemente vienen de la politiquería. Algunos a veces vienen con malas mañas, pero tratamos de que no, ¿ok? Entonces viene de las experiencias, por ejemplo, municipales, de concejal o de intendente, alcalde, como se llame, viene de experiencias municipales o de experiencias en partidos políticos del sistema, por supuesto, politiqueros, pero están desilusionados y entonces vienen. Y entonces los hacemos liberales. No es que los hacemos liberales y después pretendemos que vayan a la política. No, no funciona así. Nosotros lo hacemos al revés. O sea, damos cursos de liberalismo, cursos breves, okay, en lo posible, bueno, para formar liberales en el pensamiento, digamos, liberal clásico, de gente que viene o de la economía o de la política, o del ejercicio profesional. O sea, tenemos muchos odontólogos, muchos abogados, pero de los buenos, los malos no queremos, con los malos, los abogados malos no queremos nada. Y ahí así vamos construyendo este movimiento. En este momento el Partido Unión Liberal de Costa Rica es el más grande, está habilitado para postular candidatos, el de Paraguay también, pero es chiquito. Posiblemente Johan sea el primer diputado 5 reformista. Entonces, esta cuestión de África, que es el tema de hoy, esta cuestión de África la estudiamos mucho, le metemos lupa a los países africanos, estudiamos también los tigres asiáticos y los países europeos postcomunistas. ¿Okay? Todo esto forma una disciplina, una rama de la ciencia política que se llama transitología. ¿Okay? O sea, el cambio de sistema, el tránsito de un sistema a otro sistema. ¿Okay? No siempre el mismo sistema. A mí me hacen reír aquí en México las propagandas de la oposición, los 3 enfermos que no hacen un sano, el PRI, el PAN y el PRD, todo lo mismo. Nosotros no vamos a cortar los programas sociales. Te están diciendo, nosotros somos igual que los socialistas, nosotros también somos socialistas, pero somos mejores. Da risa realmente. Y no es que me esté riendo, por favor, de los mexicanos, porque eso es lo mismo en todos los países. Eso es lo mismo en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Paraguay. He estado en todos esos países y me los conozco bastante. México no es
la excepción. El panorama está muy malo. Este martes vamos a estudiar los países de la A a la B, de Argentina, siguiendo con Bolivia, Cuba, Chile, etcétera, por orden alfabético hasta la B de Venezuela. ¿Ok? Entonces, me avisan si quieren estar. Eso va a ser el martes que viene, si Dios quiere, a la misma hora que hacemos siempre nuestras reuniones, que son las 7 de México. Bueno. Ok, ¿alguien, alguna comentario, pregunta, duda? Pues parece que serían todas las dudas, todas las participaciones por ahorita. Y bueno, pues seguir con los estudios. Yo tengo de fondo ahorita un señor que viene vendiendo sus tamales, me parece. Por aquí pasan también los vendedores de tamales. Pequeños capitalistas, diría, ¿cómo se llama? El Che. Pero es que eso es una de las cosas que a mí me encanta de México, ¿ok? Que tú tienes, en la mañana pasan los que te venden el desayuno, al mediodía pasan los que te venden el almuerzo y como a esta hora pasan los que te venden la cena. Y si no te gusta, entonces caminas 20 metros o 50 metros y ya tienes la comida que te dé la gana. Para desayunar, preparan jugos de fruta, ensaladas y sanguchitos, tortas que le dicen aquí. Para el almuerzo siempre hay cosas sabrosísimas y para la cena algo ligero, puede ser un hot dog, ¿okay? O una hamburguesa, pero de las razonables, ¿no? Esa. Eso es una de las cosas que me encanta en México, por lo menos en este lugar de esta ciudad donde yo vivo. ¿Ok? Muy bien, profe. Pues bueno, vamos a cenar también nosotros y pues le agradecemos su participación. A todos los que estuvieron oyendo también, ya saben, compartir el link, métanse de lleno con nosotros a estudiar para poder poner en práctica todo esto, ¿no? Esto no es para que se quede en el tintero, para que se quede como acervo cultural, sino para ponerlo en práctica y poder cambiar a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, y gracias a todos. Feliz noche para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Feliz noche. Nos vemos. Gracias. Buenas noches.